Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Hablemos de derechos humanos. A propósito de celebrarse el Día del Migrante, hemos querido dedicar este espacio a hablar con dos migrantes venezolanos, dos perspectivas, dos experiencias y también dos líderes en sus entornos que se han dedicado a precisamente ayudar a los migrantes venezolanos que llegan a Colombia. Según la Organización de Naciones Unidas, hay 5.900.000 refugiados y migrantes entre hombres y mujeres venezolanos en el mundo. De estos, 4.800.000 están en países de América Latina. Solo en Colombia hay 1.742.927 venezolanos. Por eso iniciamos esta conversación con Gerardo Aponte Carmona. Él es presidente de la Asociación de Migrantes de Venezuela, ASOVenezuela, consejero por los migrantes al Consejo Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá, director de Becol Abogados, director de Invictus Legal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Hablemos de Derechos Humanos, un espacio promovido por Amnistía Internacional. Buenos días, muchas gracias, Aymara. Yo huí de Venezuela. El año 15 fue un año complejo. Integrando al Consejo Nacional de Universidades nos tocó hacer una revisión exhaustiva de los denominados Programas Nacional de Formación que promovió, instauró y a la final aplicó en toda Venezuela el sistema paralelo de educación universitaria gestionado por el presidente Hugo Chávez. Pudimos comprender las severas deficiencias y los eventos gravosos que tenían carreras como las vinculadas con los técnicos en derecho, con los denominados médicos integrales comunitarios, que tenían deficiencias importantes en cuanto a currículo, en cuanto a competencias académicas y demás, y eso hizo que recibiéramos amablemente amenazas, circunstancias propias de lo que ocurre en nuestro país amado, que nos obligó un buen día, el 15 de junio del año 15, a huir de Venezuela, quizás no en el mejor de las mejores formas. Nos permitió aterrizar en Bogotá con 5 maletas y 2 amigos que estaban aquí e iniciar una nueva vida. Esa nueva vida supuso reaprender dónde está ubicada la ciudad, dónde está ubicada la geografía de la ciudad, comprender el clima. Yo venía de la isla de Margarita a 38 grados centígrados y pasé a una ciudad de 6 grados. Eso supone cambiar de estilos de comida, caminar, cosa que uno no hacía o no hacía yo en la isla de Margarita, y comprender el entorno, que no es sencillo, pero es interesante a la final. El norte en la ciudad de Bogotá no es el norte, más bien es el sur. El oeste no es el oeste, sino es el este. Y toda esa circunstancia supuso reaprender a vivir, gastar el poco dinero ahorrado, iniciar unas circunstancias vinculadas como cómo mantenerme, dónde dormir, qué comer, vivir en algunos momentos de la asistencia y de la humanidad y de la caridad de algunos venezolanos que en ese momento estaban aquí, que no eran tantos, y además empezar a convalidar la carrera de Derecho que obtuve allá en el año 90 en nuestra amada Universidad Católica Andrés Bello. Eso supuso estudiar nuevamente Derecho, 8 materias, de las cuales en Venezuela fui profesor de 6 de ellas, y además eso supuso pasar un tiempo importante en el trámite del proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, que en ese momento no había tantas solicitudes en Colombia, pero que no fue un proceso sencillo. Por el contrario, fue un proceso que duró aproximadamente 24 meses, terminó en diciembre del año 17 con la resolución firmada por la ministra de Relaciones Exteriores del momento. Eso supuso además 7, 8 entrevistas, un expediente de aproximadamente 4 o 5 cuerpos de documentos, de comprobar, pero que en ese interín, en ese tiempo del trámite del reconocimiento de la condición de refugiado, nos obligó a subsistir en ese momento, sí, con los denominados salvoconductos de permanencia, que había que renovarlos cada 90 días. Eso, a una suerte de estar indocumentado en un país extranjero, nos obligó a emprender
para ejercer nuestra profesión de abogados aquí en Colombia. Logramos la convalidación en el año 16-17 y nos permitió manejar las disposiciones legales de los dos países y dedicarnos a ayudar a los demás migrantes venezolanos que iban surgiendo, que iban sumando, que iban aumentando. Y a eso nos hemos dedicado en estos últimos 4 años. ¿Qué hizo Gerardo en el lapso en que usted no pudo ejercer el derecho? ¿De qué vivió? Comentaba hace un minuto que inicialmente fue apoyado por los pocos venezolanos que en esa época estaban en Colombia, pero ¿de qué vivía? ¿Cómo ganaba el pan diario? Entiendo por lo que dice que usted se fue solo, que no viajó con familia, sino con amigos. Sí, en el interín yo viajé solo. Mi familia estaba integrada por mi, en ese momento, esposa y por mi hija, que a ese momento tenía 16 años, y logré traer a mi hija en octubre del 17 para que hiciera la universidad aquí, que ya concluyó la carga académica hará unas 2 semanas, va a recibir el título de abogada en la Universidad Javeriana, pero que en todo ese tiempo, hasta que yo logré la convalidación, vivía de la ayuda y de la asistencia de otras personas, más de lo que yo podía cobrar. Por supuesto que era un cobro negro porque no era abogado, no estaba convalidado y tenía que inventármela para ofrecer asistencias y asesoría a otras personas que, pudiendo estar en la misma situación en que yo estaba, no tenían la información para poder acceder a instituciones, reconocimientos de condición de refugiado, tramitaciones de visa. Una vez que logro yo la convalidación, de alguna manera salgo a la luz pública porque obtengo la tarjeta profesional, obtengo la visa de migrante refugiado, y eso me permitió, por así decirlo, que me vieran formalmente, porque desde mediados del 15 hasta finales del 17 estaba en la semi-oscuridad o en la clandestinidad por el tema básicamente de impedir poder ofrecer los servicios públicamente desde profesional. ¿Cómo manejó, Gerardo, usted en todo este tiempo esa emoción básica, esa emoción innata del ser humano, que es el miedo? El miedo a dejar el país, el miedo a dejar Margarita, el miedo a llegar a una ciudad nueva, el miedo a no poder valerse inicialmente de lo que usted vivía, de su profesión, del ejercicio del derecho, el miedo a la incertidumbre del día siguiente. El miedo lo combatí con información, porque el miedo que tiene el migrante, el más importante miedo que tiene un migrante es no saber qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, no saber dónde recibir orientación, no saber quién me atiende. Y yo me dediqué individualmente, solitariamente, porque no había mayores amistades y habían simplemente algunos conocidos nativos que me podían asistir, a aprender de la ciudad y aprender del país donde estaba viviendo. Y eso me permitió, de alguna manera, comprender la realidad que me ocurría, comprender lo que es un trámite, aprender el lenguaje, porque a pesar, Aymara, de que somos hermanos y mantenemos el mismo idioma, en Colombia se habla otro lenguaje. Hay que aprender lo que significa radicar, lo que significa memorial, lo que significa formulario, lo que significa diligenciar, para que te pueda entender el nativo con el que tú estás tratando de comunicarte, porque se genera una brecha comunicacional importante, sobre todo nosotros que somos Caribe, que somos informales, que somos muy de usar adjetivo para todo: mi amor, querida, amada, mi niño, mi gordo. Eso no se usa en una ciudad como Bogotá, donde el lenguaje es mucho más formal, es mucho más responsable, es mucho más comedido. Incluso aprender la naturaleza de los cambios en los correos electrónicos, que deben ser iniciados y presentados y firmados de otra manera, aprender a saludar, aprender a comunicarme con los compañeros de la universidad. Yo en ese momento tenía 46 años y tenía compañeros de 20 años. Entonces era una suerte de oso panda metido en una clase de estudios de derecho, porque todo el mundo se tomaba foto con el refugiado y todo el mundo quería estar en el grupo de refugiados porque de alguna manera tenía ya una experiencia como abogado y mejoraban las notas. Entonces, comprender ese detalle me nutrió para subsistir. ¿Pesa la palabra refugiado? Sí. Yo soy refugiado y lo agradezco porque, así como muchos ya lo comprendemos, esta es mi patria, este es mi hogar, y muy seguramente, salvo que cambien cosas
aquí seguramente terminaré mi existencia. Como le pasó al propio Libertador, que llegó en el 18 como caraqueño y terminó muriendo en Colombia como colombiano. El Libertador fue un migrante, Aymara. Está en todas las plazas públicas principales de Colombia. Pero el primer migrante venezolano que hay es Simón Bolívar, que es una referencia fundamental en Colombia, a pesar de lo que desde Venezuela no lo podamos comprender. A mí me sorprende gratamente ver que la mayoría de los salones oficiales de Colombia tienen un retrato de un venezolano de alto quilate, de alta elevación y de autoridad, como es Simón Bolívar. Usted comentaba hace un segundo, le confieso que me distrajo la emoción que me causó escucharlo hablar de Simón Bolívar como migrante, pero hablaba hace un minuto de lo que hace la diferencia tener o no información, eso en primer término, y posteriormente lo que le pesaba a usted la palabra, o sea, lo que le pesaba a usted ser refugiado. Claro. En Venezuela parece que no existe hasta este momento una comprensión de la magnitud de lo que estamos siendo protagonistas en este momento, no solamente como migrantes, sino especialmente como su caso y el de otros tantos que han tenido que salir por persecución, por razones políticas, que son refugiados. Sí, en efecto. En el refugio hay dos circunstancias que hay que comprender. Uno, quien pide refugio, que por lo general no sabe nada, no sabe hacer la solicitud inicial, no sabe qué es el refugio, lo confunde con asilo, lo confunde con protección internacional, no tiene idea de qué, cómo y quién puede ayudarlo, no conoce los trabajos maravillosos de gente como Amnistía Internacional, de gente como ACNUR, que han hecho de esta crisis, que ya no es una crisis, ya es una situación constante, uno de los más importantes y mundiales trabajos de asistencia que hoy en día hay. Y la otra institución o figura que hay es el que da el refugio. El que da el refugio es el primero que hay que comprender, porque le llega a su casa una gente que no esperaba. Buena, grande, pequeña, gordo, flaco, mujer, niño, transexual, lo que sea, pero no los esperaban. Entonces se produce ciertamente un choque. ¿Cuál es? Bueno, este es un invitado que yo no esperaba aquí, entonces lo tengo que soportar. ¿Por qué? Bueno, porque hay unas normas supranacionales que lo obligan, etc. Hay un contingente muy alto que comprende eso, la protección supranacional, la protección de los tratados, pero hay un contingente mediano y bajo que no entiende eso, que no entiende por qué hay que convivir con gente que no es de aquí, que no entiende por qué hay que convivir con abogados que no son de aquí. Por eso es que uno ve en el ejercicio, todavía hay jueces, hay fiscales que le preguntan a uno, pero usted es abogado en Colombia. Sí, ya convalidé hace 3 años. Ah, ok. Bueno, siéntese, gracias. Por eso es que hay profesores en las aulas que están haciendo un esfuerzo grandísimo en incorporar el contingente más importante de estudiantes venezolanos que hay en las más importantes universidades de Colombia. Ayer lo comentaba, ese va a ser el cambio más grande y más trascendental que va a ocurrir. En Colombia hay cohortes completas de estudiantes nacidos en Venezuela, talentos que deberían estar allá, en la Central, en la Católica, en la Santa María, en Urbe, en la Universidad de Margarita, en donde fuera, en los Andes, pero se están formando aquí como médicos, ingenieros, comunicadores sociales, abogados, y van a ser profesionales colombianos en 2, 3 años. En mi casa hay una margariteña, que en su momento era la única margariteña de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, y ya está por graduarse de abogada, y seguramente no regresará, porque en las conversaciones que yo he podido tener con estudiantes, hoy en día Colombia es su patria, es su país, es su entorno. De modo pues que el refugio cambia vidas no solamente para protegerlas, sino cambia vida hacia adelante, hacia el destino, porque una gente que se siente cómoda, cubierta, abrazada, va a quedarse aquí. Y es por eso que la migración venezolana, que es más que una simple ida porque no hay medicinas, no hay comida, o como amablemente lo dicen algunas personas que todavía están en gobierno allá, el que no le gusta que se vaya, eso no es verdad, es que la gente está huyendo de Venezuela pidiendo refugio, pidiendo abrigo, cosa que, por ejemplo, nos hace poner en la más grave de las indefensiones que el grupo humano actual tenga en el mundo.
Gerardo, usted es presidente de la Asociación Migrantes de Venezuela, ASOVenezuela. Por lo que ha comentado de su experiencia de vida, quienes le estamos escuchando podemos suponer por qué está al frente de esta asociación. ¿Cuál ha sido el trabajo más arduo ejecutado por este grupo de personas que se han asociado en esta organización, Asociación Migrantes de Venezuela, en el contexto que estamos viviendo en este momento? Desde abril del año 17 comprendimos, Aymara, que el más importante problema que tiene el migrante es la información. El migrante no necesita zapatos, media, ropa interior, pañales, comida. El migrante necesita asistencia y orientación. Y más el migrante venezolano, que está acostumbrado a un estilo y a una forma de vida que no ocurre en el exterior y mucho menos en Colombia. En Colombia hay grandes redes sociales, grandes páginas web, grandes sitios de información virtual, pero el migrante que llega a Colombia no tiene un teléfono celular, no tiene conectividad, no tiene datos. Entonces, toda esa nube de información que hoy en día puede haber, en la que se han gastado miles de millones de pesos y de dólares, muy generalmente no le llega al migrante porque no sabe entrar, no sabe diligenciar, no sabe presentar el formulario. Tiene una discapacidad en esa área que hay que suplirla. Por eso ASOVenezuela desde abril del 17 lo que ha hecho es ofrecer asistencia y orientación jurídica gratuita para responder necesidades. ¿Dónde puedo vivir? ¿Cómo hago para contratar un arrendamiento? ¿Cómo hago para inscribir a mi hijo en la universidad? Me está pasando esto con el casero, el arrendador, me quieren sacar. Trabajé 3 meses y no me pagaron. Me están pagando menos. Cosas como, por ejemplo, ¿cómo hago para diligenciar? ¿Qué es diligenciar, doctor? Diligenciar es lo que en Venezuela se llama llenar. Llenar una planilla, aquí se llama diligenciar el formulario. Entonces ese choque produce una indefensión. ¿Por qué hay una indefensión, Aymara? Porque si no sé llenar la planilla, que aquí se dice diligenciar el formulario, simplemente no accedo. Y si además el formulario es virtual y no tengo teléfono o el teléfono no tiene datos, también me quedo afuera. Eso es lo que hemos tratado de hacer a través de unos puntos de asistencia al migrante, PAM, que hay en algunos sitios de la ciudad donde nosotros, que somos 5 abogados que nos dedicamos a esto y hacemos labor pro bono, hemos podido atender. Este fin de semana, por ejemplo, atendimos 67 personas atendiendo informaciones precisas. ¿Dónde saco el pasaporte? ¿Cómo hago con la prórroga? Mire, ¿cómo hago para inscribir a mi hijo en el colegio? Mire, a mi hijo no lo están dejando inscribir en el colegio. Como nosotros somos unos indocumentados generales, los venezolanos, no tenemos pasaporte, no tenemos cédula, no tenemos apostilla en los documentos, la legalización hay que pagarla. Ese es el drama constante que tiene cualquier venezolano en el exterior. Claro, esa es una realidad de los migrantes venezolanos, el que tiene la posibilidad de llegar directo a una ciudad como Bogotá, que tiene posibilidad de acceder a los estudios o de acceder al mercado formal de trabajo. Pero, ¿y qué pasa con todos esos venezolanos que entran por tierra, que también van en condición de refugiados, pero que a lo mejor ni siquiera saben que son refugiados? Ese es el hombre nuevo, seguramente lo recuerdas, el presidente Chávez lo dijo, voy a crear un hombre nuevo. Yo he visto el hombre nuevo en Colombia. El hombre nuevo en Colombia es un indocumentado que puede tener el carnet de la patria, puede tener el carnet de registro de CLAP, pero no sabe lo que es un pasaporte, no sabe lo que es una visa, y ese nivel de ausencia de conocimiento sobre sus cosas lo pone todavía en una peor situación. Es un hombre o una mujer de 22, 23, quizás 25 años, que puede tener a esa edad 3 hijos, 4 hijos, y que se encuentre indefenso por completo, porque generalmente estuvo en una misión, en una aldea universitaria, no concluyó la carrera por alguna de las circunstancias que ocurren en ese tipo de carrera, no fueron los profesores, no hubo títulos, no hubo, y de alguna manera salió de Cumaná y llegó a la frontera en Colombia, que tampoco sabe dónde está Colombia, que tampoco sabe que este es un país diferente, que no entiende por qué la cédula de identidad que tiene no es válida porque eso es un documento venezolano y no colombiano. Entonces, toda esa circunstancia lo pone en peor circunstancia o en peor evento, en peor indefensión,
porque además súmale que gente que viene con una muda de ropa, caminando, con niños desnutridos, niños con circunstancias muy graves de enfermedades que llaman la atención a los médicos de la frontera, porque no se veían en Colombia desde hace 50, 60, 70, quizás hasta 100 años los niveles de desnutrición, de malformación, de mala alimentación que estamos apreciando, la circunstancia de ver mujeres muy jóvenes que han tenido 3 o 4 gestaciones ya, eso sorprende. Además, la calidad del entorno familiar, porque hay gente que está desprotegida, desprovista de cualquier tipo de circunstancia. Esa es una realidad, pero también esa realidad la vemos en lo que pudiera ser la clase media venezolana que intenta ingresar a una universidad pero no tiene título de bachiller, o tiene el título de bachiller sin legalización. Quizás además del esfuerzo que ha hecho ACNUR, Amnistía y las instituciones multinacionales, es importante que sepas y comprendamos que el sector que más esfuerzo ha hecho de integración en Colombia es el sector de educación. Yo he visto gente sin documento alguno que está estudiando. ¿Qué barreras han sido superadas en ese sentido? La amplitud, la comprensión. Por eso hemos afirmado en algunos documentos que hemos escrito, quien va a salvar la integración es la educación de pregrado, la universitaria, la educación de bachillerato. ¿Por qué? Porque ese número de venezolanos que está estudiando en colegios, en liceos y en universidades, están estudiando porque simplemente las autoridades no fueron formales. Sus notas no están apostilladas y legalizadas por la zona educativa. No importa, pase, entre. Aquí hacemos un examen, aquí los nivelamos, entren a estudiar. Ese es el recurso más grave que se está perdiendo en nuestro país. No es monómeros, no es Citgo, no es el petróleo, no es el aluminio, ni es absolutamente cualquiera de esos eventos. Es el número de hombres y mujeres que se están formando en un país, en los países extranjeros donde están, y que no van a ser profesionales venezolanos, porque seguramente el arraigo que ya lograron aquí, la familiaridad, los va a hacer entender que regresar no es una opción. Regresaremos los padres, seguramente los abuelos, pero esa formación, esos 500, 400 mil estudiantes que pueden haber en este momento en un país como Colombia, seguramente van a nutrir a Colombia y seguramente de aquí harán nutrir desde la diáspora alguna circunstancia en Venezuela. Si usted tuviera que hacer un balance y ponerlo en blanco y negro de su caso personal, que a lo mejor es el caso de unos cuantos venezolanos, pero ciertamente no de la mayoría, ¿cómo haría ese balance? Positivo, yo estoy vivo, ya eso es una ganancia. Seguramente de haberme quedado donde estaba no estuviera vivo. ¿Por qué? Bueno, porque empezaron con amenazas, se convirtieron en atracos hasta que llegaron a romper vidrios del vehículo. En una cosa tan inofensiva como es opinar sobre programas nacionales de formación. Yo no cerré calles, no pinté fachadas, no me desnudé en la calle para tomarme una foto. Simplemente critiqué las más importantes carreras que ofrecían universidades que todavía están en vigencia en Venezuela y que absolutamente todo el mundo sabe que lo que sale de ahí es un venezolano mal educado. Esa circunstancia me hizo huir, pero ese huir me salvó. Y eso es quizás lo más reconocible de todos estos eventos que han pasado en los últimos 10 años. Los países alrededor de Venezuela, empezando por Colombia, que es nuestra patria, han salvado a la población, no solamente porque huyen, sino porque no se han muerto allá. Es decir, cuando tú haces esa relación inicial de 6 millones de venezolanos, son 6 millones de venezolanos que están vivos. Algunos comerán mejor, algunos comerán poco, pero tienen esperanzas. Esas esperanzas las han obtenido por el refugio, por la protección internacional, por vivir en otro país, pero además es gente, como lo veo a diario, que envía dinero a Venezuela, envía constantemente dinero. Lo envían de manera formal por los canales que todos conocemos, pero lo envían de manera informal por los canales que también todo el mundo conoce. Y están manteniendo allá en Venezuela a gente de mucha edad, ancianos, a gente que ya no puede trabajar o que no puede de alguna manera conectarse para vivir. Y eso está produciendo que esa gente también, en vez de tener una muy mala situación, simplemente tenga una mala situación. Gerardo, quisiera que nos detallara cuál es el alcance de la Asociación Migrantes de Venezuela. ¿Qué pueden esperar las personas que vean en ustedes
esa esperanza que está buscando cualquier migrante que sale de Venezuela, bien para asentarse en Colombia o simplemente como canal de paso hacia otros países de América del Sur? Asovenezuela, de su fundación, informa y ayuda, y eso lo hemos seguido haciendo. Lo hicimos mucho antes de la pandemia de manera presencial. Nos ubicamos y localizamos en Bogotá. ¿Por qué? Bueno, porque es la capital y como todo migrante que se respete, trata de llegar a la capital. Entonces hemos visto casos de ¿qué hace usted? No, mire, yo era campesino. ¿Y qué hace en Bogotá? Aquí no se siembra nada. Tiene que irse al sitio donde puede ser usted útil. Desde Bogotá hemos tratado de organizar, orientar y asistir a la gente que necesita eso. Trabajamos con otras organizaciones que ofrecen cosas que nosotros no podemos ofrecer, ayudas de alimentarias, ayudas en dinero, pero en todo caso desde aquí hay sectores de la ciudad de Bogotá hacia el sur de la ciudad donde hay ya guetos y barrios venezolanos. Tratamos de ir hacia donde están ellos y ayudarlos, gente muy joven, gente de 19, 20, 23 años, despistados, desorientados, que están viviendo ahí, que están tratando de surgir, que están tratando de combatir el frío, pero no saben cómo vincularse a las instituciones de salud, no saben cómo vincularse a los sistemas de ayudas y subsidios, no saben cómo vincularse a los sistemas de protección para las mujeres cabezas de familia. Y tratamos de orientar en esa área, pero también lo hacemos hacia el norte, donde está el más importante gueto venezolano, que es Cedritos. Por eso algunos llaman a Cedritos, que es un barrio en el norte de Bogotá, Cedrizuela. Los ayudamos porque esa gente que está incorporada, bancarizada, que está identificada, pero que tiene circunstancias. Es bueno que tú sepas que no todo el mundo le arrienda a un venezolano. No usan venezolanos, sino ponen extranjeros. Es bueno que sepas que... ¿Por qué no les arriendan? Por la sospecha de que pueden ser personas que no cumplan con sus obligaciones, que no cumplan con un contrato de arrendamiento o un contrato de venta. Entonces, normalmente un venezolano tiene que buscarse a unos nativos que lo ayuden y se esconde detrás de ellos para contratar. O no es sencillo bancarizarse a pesar de que hay libertad de banca. Bueno, porque es un extranjero cuya cédula puede durar 3 años y si usted se le vence la cédula, ¿cómo va a pagar el préstamo? Entonces, esa realidad, sí, es muy importante la gente que no tiene nada, pero es mucho más quizás importante la gente que tiene algo, que está ya pagando impuestos, que está contribuyendo, que es visible, que es identificable, que además puede servir para ayudar a otra gente. Entonces el problema no es nada más los menesterosos, que lo somos todos porque no vivimos en nuestra casa, vivimos en otro país, sino además comprender la realidad de cada uno de esos, por así decirlo, circunstancias de población que hoy en día hay en el exilio. Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo, por toda esta valiosa información desde su experiencia personal, desde todo el trabajo que viene liderando pues como presidente de la Asociación Migrantes de Venezuela, y por haber querido compartir su testimonio en este espacio Hablemos de Derechos Humanos a propósito del Día del Migrante. Quisiera por favor que, aunque van a aparecer en el cintillo, en el insert, que nos dejara sus redes sociales, la manera de conectarlos para que otras personas que vean este espacio tengan también la posibilidad de conectarse con ustedes. Sencillamente, @asovenezuela es las redes sociales, asovenezuela.org, nuestra página web, y el teléfono de Asovenezuela con el serial en Colombia es 305-355-1557. Ahí estamos 24/7, hay palabra y además una escucha amiga, y agradecidos de ti, de tu equipo, Aymara, de esta oportunidad. Tú eres como Venezuela y estar contigo y hablar contigo es sentirse en Venezuela. Muchísimas gracias, Aymara. Que estés bien. Muchísimas gracias por sus palabras. En este segmento de Hablemos de Derechos Humanos conversamos con Gerardo Aponte Carmona. Él es presidente de la Asociación Migrantes de Venezuela, consejero por los migrantes al Consejo Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá, director de Becol Abogados y también director de Invictus. También en este episodio de Hablemos de Derechos Humanos vamos a conversar con Mercedes Ortiz. Ella es licenciada en Educación y doctora en Ciencias Sociales. Apoya a varias fundaciones que ayudan a los migrantes venezolanos. Aymara, ¿cómo estás? Agradecida contigo por la invitación.
Esto es un tema que realmente me enorgullece ser parte de esto que vamos a conversar ahorita, que es los derechos humanos, porque yo tengo 4 años en este país y mira, lo que quieras preguntarme, aquí estoy. Sí, Mercedes, en primer término quisiera preguntarle cuál es la realidad de los venezolanos que migran a Ciudad Verde en Soacha, Colombia. Bueno, te cuento. Más población en cuanto a lo que es Cundinamarca. Cundinamarca es la capital de Colombia. Dentro de Cundinamarca está Bogotá, que todo el mundo dice, no, Bogotá es la capital, sí, claro, pero como tal global se llama Cundinamarca. Y sus municipios aledaños, en esos está Soacha, y nosotros somos Beorcibecol, que significa Venezolanos Organizados en Ciudad Verde, Soacha, Colombia, ¿sí? Acá tenemos más de 30.000 venezolanos. ¿Por qué? Porque Soacha es uno de los municipios un poco más que tiene Cundinamarca. Hemos encontrado personas que han venido caminando desde Venezuela sin ropa, solamente con las ganas de buscar una mejor calidad de vida, con esperanzas de que aquí iba a encontrar, como decía yo anteriormente, un sueño americano, pero en Colombia. Y no es tan fácil, pero tampoco es difícil ni imposible. Entonces, nos encontramos de diversa población. Nos encontramos personas profesionales que vienen con la idea de trabajar, ¿ok?, en lo suyo. Y adicional a eso también encontramos personas que no son profesionales, pero que tienen un oficio. Entonces, ¿qué pasa? Que tratamos en lo posible de insertarlos en la sociedad, ¿ok?, de alguna manera. Nosotros ayudamos, colaboramos con otros entes, ¿ok?, emprendimientos en cuanto a salud. Normalmente debería estar registrados, no sé si conoces el PEP de permanencia. Inicialmente en el 2018 se hizo un censo que se llama PEP-RAM. Ese era el censo para contarnos, ¿sí?, saber cuántos habíamos acá en toda Colombia. Hubo personas que se registraron, otras no. Por lo menos yo entré en el PEP, en el PPT, que es el permiso especial de permanencia, por pasaporte, porque yo cuando me vine entré y sellé legal. Sí, yo entré con mi sello, todo como, y cumplí mis 3 meses, pagué mi prórroga, todo legalmente como estaba, porque yo como profesional me identifico con esas personas que vienen siendo profesional y queriendo ejercer su carrera. Pero la realidad es otra. La realidad es que por mi edad, cuando llegué aquí tenía 40 años, no podía, ¿sí? Porque aquí cuando tienes 40 años ya no te dejan trabajar como tal, ¿sí? ¿Cómo es eso? Sí, te cuento. Cuando tienes 40 años, eres como para ya jubilación, porque acá ellos tienen una ley, un artículo en la Constitución que te dice que eres una persona, en este momento no recuerdo el artículo, pero eres una persona 100% efectiva, ¿sí? Menos de los 40. Tienen hasta los 40 para tú no, ¿ok? Hay la discrecionalidad. Hay empresas que tienen personas de 45, 50, sí, pero realmente eso depende del empresario, depende de la empresa, depende del ente que te vaya a contratar. En el caso mío, como licenciada en educación, cuando fui al Ministerio de Educación me dijeron, no, realmente no tenemos una disponibilidad para usted. Es para 18 a 35 años. Y yo así como que, ¡ah! ¿En serio? Pero si yo tengo ganas de trabajar y yo vengo preparada y mira, yo tengo esta certificación, yo tengo este doctorado, yo tengo este magíster, yo tengo. ¿Y eso no lo sabías antes de irte a Colombia? No, realmente no me puse a averiguar porque yo tomé la decisión de venirme a Colombia, realmente fue muy rápida, ¿sabes? Cuando yo estoy trabajando de 7 de la mañana a 4 de la tarde en un colegio bolivariano y luego llegaba a mi casa, me cambiaba y me iba
al tecnológico a dar clases a adultos mayores, ¿ok? Y resulta que mi sueldo no empezó a darme para yo poder ni mantenerme el alquiler que tenía, ni poder comer. Si desayunaba no almorzaba, y si almorzaba no cenaba, y si cenaba no tenía para lo demás. Entonces no eran 3 comidas y yo decía, Dios mío, todo lo que estudié, todo lo que no puede ser posible, que yo no me pueda mantener, que yo como profesora universitaria, como profesora de básica, no tenga la capacidad de sostenerme sola. Yo venía de un divorcio, tal, no sé qué, estaba comenzando de cero sola. Entonces, ¿qué pasa? Que no, adicional a eso, mi mamá enferma, no se conseguían los medicamentos en Venezuela en ese entonces, en el 2017. No se conseguían los medicamentos, tal, no sé qué. Había un montón de cosas que iban una sumándose a la otra, ¿sí? Entonces yo dije, ya. Aparte de eso, mi hija se había venido y estaba embarazada y estaba por dar a luz. Y dije, me voy. No averigüé nada, solamente lo que hice fue la ropa que pude meter en las 2 maletas que pude meter, mis papeles, eso sí, eso no lo abandoné para nada, eso es lo que yo estudié. Normalmente soy Mercedes Ortiz, no me gusta hablar de mi currículum como tal, porque eso no me hace lo que soy. Yo soy Mercedes Ortiz a secas, pero me traje todos mis papeles porque yo quería educar, que es para lo que me preparé, ¿sí? Y yo pensé que yo podía llegar aquí a hacer eso. Resulta que no, por la edad, por personas entre los migrantes que tengo, que colaboro con ellos con la fundación, que son muchachos de 25, 27, 29 años y tienen su título y se ha logrado insertar en empresas, en diversas empresas para poder, sí. Pero por la edad no me correspondía. Y yo, bueno, listo, no hay ningún problema, no, soy venezolana, yo lo que venga lo hago. ¿Y cómo te sentiste en ese momento después de huir de una crisis en Venezuela que te impedía garantizarte las 3 comidas diarias y encontrarte con que ya después de 40 años no tenías las mismas posibilidades de insertarte en el mercado laboral que las personas menores de 40 años? Bueno, inicialmente yo salí de ahí súper molesta, frustrada. Yo decía, Dios mío, pero no puede ser. Si en mi país, mientras tú más preparado estás, más quieren que tú trabajes con ellos. ¿Cómo es posible que acá tú tienes mucha preparación y que por la edad te vayan a decir que no, te cierren las puertas? O sea, no es el deber ser. Pero entonces dije, no, yo tengo que buscarle la vuelta a esto porque yo tengo apenas 5 días que llegué, yo no me voy a poner a estarme inventando, no señor. Y me empecé a postular, me busqué por internet, en Empléate, Boomerang, las redes que hay para empleo, y empecé a colocar mi hoja de vida, que la tuve que transformar a la forma de lo que se pide en Colombia. Pero adicional a eso, yo conseguí, mientras eso iba pasando, yo conseguí un empleo en un restaurante que te cuento, Aymara, una anécdota fabulosa para mí. Eso es algo que me llena mucho, porque yo conseguí ese trabajo como lavaplatos. Era la que lavaba los platos y ganaba 12,000 pesos, cuando el sueldo eran 24,760. Eso no se me olvida nunca en la vida. Yo ganaba la mitad. ¿Y te pagaban la mitad porque eras extranjera, porque no estabas legal? Sí, señora, porque en ese momento no tenía papeles. Entonces, como no tenía papeles, la señora pagaba la mitad. Y que realmente yo necesitaba trabajar, porque me vine a otro país con una mano delante y otra atrás, como decimos nosotros. No me traje dólares, no me traje, como dice don Maduro, que uno sale con $10,000 para el extranjero. Eso es mentira. Yo salí porque tenía una necesidad, porque si no, no hubiese salido de mi país, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo salí y me metí a trabajar en el restaurante de lavaplatos. Cuando yo cobro en la semana, yo cobré 84,000 pesos. Con 84,000 pesos, yo pude comprar comida, yo pude pagar mi pasaje y pude ahorrar. Poquito, pero me quedó. Yo me sentía, Aymara, multimillonaria. Yo decía, Dios mío, estamos otra vez en la época de la Cuarta República, donde tú trabajas y ganas y comes y vives bien. Así me sentía. Y de ahí fui creciendo, conociendo gente muy buena, gracias a Dios. Yo no me puedo quejar, yo no he sufrido xenofobia, realmente no.
Y por eso le digo a todas las personas con las que converso, a los talleres que hago, le digo, mire, todo depende de cómo tú te comportes. Si tú sales de Venezuela con la idea de que vas a quedar en Venezuela, no vas a poder adaptarte a otro país. Entonces, ¿qué pasa? Que debes adaptarte a su forma, a sus leyes, a sus normas, a la gente, no que ellos se adapten a ti. Cuando tú te adaptes a ese país donde tú vas a llegar, sea Colombia, Perú, Chile, Ecuador, a nivel mundial, si te quieres ir hasta el África, tú te adaptes a esas personas, verás que, y al sistema, te adaptes al sistema, verás que tú te va a ir bien, no vas a tener algo malo que decir. Ese es el mensaje que le doy a la gente. Claro, ha habido unas personas que han sufrido xenofobia, que no los quieren, que sí, es una cosa terrible porque hay mucha gente, nos hemos encontrado en la fundación, mucha gente que no ha disfrutado lo mismo que yo, que es cierto. Quisiera Mercedes que nos contara precisamente lo que ha sido para usted como venezolano, como venezolana, como ser humano. Vivir en carne propia una experiencia, pero también tener acceso a la experiencia de otros venezolanos que son migrantes y que a lo mejor no han tenido las mismas posibilidades que usted, la misma fortuna que usted, la misma posibilidad de acceder a una mejor vida habiendo dejado atrás todo lo que tenían. Sí, mira, inicialmente lloraba muchísimo. El primer año para mí, escuchar a los venezolanos decir, mira, yo dejé todo, dejé mi casa, no podía, no tenía, mis niños eran prioridad, yo necesito salir, buscar algo, ayúdame por favor, y ver las historias de esas personas. Para mí era, yo los ayudaba, pero era el llanto. Yo decía, Dios mío, Señor, me sensibilizó muchísimo más de lo que puedo por ser educador. Uno tiene una sensibilidad que cualquiera no lo tiene, pero estar en contacto con ellos, mira, ha sido, y trato en lo posible. Es más, Aymara, una anécdota, yo voy en el Transmilenio se montan cualquier cantidad de venezolanos con niños pidiendo dinero, pidiendo comida, y si yo tengo algo en mi cartera de comida, toma. Y si tengo monedas, toma. También es cierto que aquí en Colombia hay una red de personas que han contratado a los venezolanos por su necesidad, ¿sí? Para que se monten con los niños a pedir dinero y todas esas cosas. Entonces eso no es mentira, es algo que no es falso, es una realidad. ¿Y no hay manera de combatir eso? El detalle está en que me ha tocado de frente decirle, ven acá, me bajo antes de mi estación, me bajo con ellos, mira, ven acá, estoy en una fundación, así, llámame, este es mi número, por favor, a ver en qué te puedo ayudar, no sé qué, Aprovechan la ayuda, pero siguen haciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, conversemos con referente al Consejo Danés. El Consejo Danés es un ente que ayuda a personas, a migrantes, población de acogida y refugiados a nivel internacional. Yo soy la persona, el punto focal aquí en Soacha, y yo a la gente trato en lo posible de ayudar. Ellos entregan una ayuda, puede ser económica o puede ser de arriendo, que aquí se le dice arriendo al alquiler, y cuando tú llegas y les buscas la posibilidad de que los ayuden, lo hacen, ¿sí? Van y reciben la ayuda. Una tarjeta que le puede ser desde 200,000 pesos hasta 370,000 pesos por 6 meses. Reciben la ayuda, pero no dejan el oficio para cambiar el oficio, porque generan más dinero. Entonces, tú escuchas a la gente decir, no, pero es que los venezolanos, claro, generalizan, los venezolanos hacen no sé qué, y yo soy de las mamás gallinas, yo defiendo a mi gente, y voy en el Transmilenio, no, señora, disculpe, todos los venezolanos no son así. Habemos venezolanos que sí estamos dispuestos a ayudar que el país crezca, pagamos impuestos, hacemos no sé qué, pero lamentablemente por un poquito pagamos todos, lamentablemente. Pero hay muchísimo venezolano que viene con las ganas de salir adelante, con las ganas de trabajar, dígame qué hago, a dónde voy, cuáles son los entes, y entonces ahí empiezas tú, listo, ven acá,
mira, tienes que ir, lo primero que hay que hacer es ir a Migración Colombia, cuando no estábamos con el estatuto, ¿sí? Vas a Migración Colombia y allá expresas tu caso para que ellos te colaboren a ver cómo hacen con tu estatus migratorio. Si no podían, porque no tenían dinero ni nada por el estilo, entonces nosotros redactábamos una carta, se la pasamos a Migración Colombia, en aquel entonces, te estoy hablando de hace año y medio, a Migración Colombia, y Migración Colombia se encargaba de hacerles el llamado, las entrevistas, para contarse. Cuando sale el PEP-RAN es cuando se comienza y se hace eso. Mercedes, quisiera volver al momento en el que estabas lavando platos. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese trabajo y de qué manera pudiste superar ese escalón para llegar a donde estás? Bueno, mira, estuve como 5 meses en ese trabajo, agradecida con la señora Yolanda, es la dueña del local, y uno de los clientes me dice Merceditas, porque aquí me dice Merceditas, no Mercedes, entonces me dice Merceditas, mire, aquí al ladito hay un restaurante que está buscando cocinera. ¿Será que usted se le mide? Le dije, no, claro, yo no tengo problema. Y están pagando 50.000. Y yo le digo, don Ignacio, sí, con 12.000 me sentía multimillonaria, con 50.000 me siento la esposa de Duque. Sí. Entonces me dijo, bueno, yo le voy a conseguir el chance del día, pida permiso acá y usted vaya. Si la señora le dice que sí, usted. Así fue. Pedí el permiso en el trabajo, hablé con la señora Yolanda, me están ofreciendo esto así, así. Será yo necesito, mi mamá es diabética, hipertensa, yo tengo un nieto, mi hija, quiero traerme a mi hijo porque mi hijo estaba en Venezuela en ese momento, necesito reunir dinero para sacar a mi hijo de Venezuela y me están dando esta oportunidad. La señora me dijo, no, pero ¿cómo así? Si te vas, te vas. Y yo dije, bueno, listo, me voy. Así, me voy. Me fui porque yo confiaba en Dios y en mí misma que ese trabajo era mío. Y así fue. Hice mi primer día, la señora le gustó, me quedé allí, ganaba 50.000 y duré un año ganando 50.000 pesos. Y en ese año, Mercedes, disculpa, en ese año, ¿pensaste en algún momento qué hago yo aquí lavando platos cuando pudiera estar dando clases? ¿O entendiste, o sea, o lo asumiste como un tránsito necesario para llegar a donde estás hoy? Mira, jamás en mi vida pensé que iba a trabajar ayudando a los migrantes venezolanos. Jamás. A pesar de que ayudaba a las personas que tenía alrededor a conseguir, si sabía de algún restaurante cerca, mira, nena, aquí en tal restaurante están buscando chica, no sé qué, pero nunca que iba a ser a través de fundaciones y que yo iba a estar como voluntaria de ACNUR, ni Consejo Noruego, ni que iba a estar, o sea, en ningún momento pensé que iba a llegar a donde estoy. No estuvo entre mis planes porque no tenía las personas que conociera, sí, que yo conociera sobre el tema. Uh-huh. Pero en ese momento yo igual ayudaba a la gente, a los conocidos, a los más cercanos, pero con eso, ayudándola a conseguir un empleo, tal, acá, y si llegaba a mi casa y me decía, nena, no tengo nada que comer, Dios mío, y yo ven acá, armaba una bolsita, un arrocito, una pastica, una harina, una bolsita, toma, llévate. Merce, pero no, llévatelo, tranquila, porque yo tenía, ¿sí? No te digo que me sentía multimillonaria, Aymara, multimillonaria. Entonces, por eso. Pero en ese transcurrir, mira lo que pasó en ese transcurrir, yo seguía con la intención de dar clases. Me voy a un colegio muy prestigioso aquí en Colombia, se llama Minuto de Dios. Yo dije, bueno, ese es el mejor colegio de Colombia, todo el mundo habla de ese colegio, mi hoja de vida les va a encantar. Yo fui, me postulé, fui a la entrevista. Pasé el primer filtro, pasé el segundo filtro, cuando llego donde está el abogado, me dice, doña Mercedes, yo quería verle la cara, porque yo quería hacerle una pregunta. Y entonces yo le digo, sí, dígame, ¿por qué usted ha estudiado tanto? Y yo así como que, porque sí, porque me gusta, porque en Venezuela nosotros estudiamos, porque tenemos la educación gratuita y en el momento en que yo me gradué, la mejor educación era la de mi país, porque sí, o sea, ¿qué respuesta podía darle? Porque sí. ¿Y qué le dijo el abogado?
Y él me dijo, bueno, yo le tengo una mala noticia. Y yo le digo, ¿cuál mala noticia? Y me dice, yo no la puedo contratar porque usted está sobrecalificada para el cargo. Usted es un profesional para ganar entre 6 y 8 millones de pesos en Colombia. Y usted, el puesto que estamos ofreciendo, que usted se está postulando, es para ganar 1.600.000. Aquí hay unos escalafones. Y si yo la contrato a usted en este momento por 1.600.000, el perjudicado va a ser el colegio. Entonces no la podemos contratar por perjudicada. Y yo en serio, o sea que porque yo soy una profesional que estudió, que se preparó, usted me está diciendo que no me puede contratar. Y me dice, sí, lamentablemente sí. Y le digo, en el Ministerio de Educación el año pasado me dijeron que era por la edad. Y ahora usted me dice que es por mi hoja de vida. Y me dice, lamentablemente sí. No la podemos. Ahí dije, no me meto más con educación. Y me dedico a lo que voy a hacer. No más. ¿Y en qué momento determinaste cuál era tu propósito de vida? Porque por lo que estás compartiendo con nosotros y con las personas que te están escuchando, la migración fue para ti el tránsito para encontrar tu propósito de vida. Realmente, en el momento en que yo salí de Venezuela no tenía un propósito de vida, sino establecerme en otro país que yo pudiera cubrir las necesidades básicas, realmente. Cuando comienzo a trabajar con la población migrante venezolana, ese es mi propósito de vida. Me di cuenta que ayudar a todas estas personas es lo que me gusta, es lo que quiero, es para donde voy. En este momento estoy colaborando con fundaciones que no son propias, pero mi meta para el próximo año es crear una fundación propia. ¿En qué momento te conectaste con este entorno de ayuda? ¿En qué momento tuviste tu primera experiencia formal de ayuda a migrantes venezolanos? Mira, cuando pedí ayuda, porque llegó un momento con la pandemia, un poquito antes de la pandemia, pedí ayuda, la necesitaba, me quedé sin trabajo, no tenía nada. Como dicen aquí, estaba en la inmunda, como dicen en Venezuela, estaba frita, no tenía un peso, no tenía nada, yo necesitaba ayuda. Y la persona que me iba a dar la ayuda me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú vas a recibir la bolsa de comida, pero tú me vas a colaborar en la fundación. Yo le dije, sí, está bien. Y cuando yo me quedé en ese horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que esa la fundación con la que estaba se llama Beor Cibecol, en ese momento, yo vi el trabajo y me gustó, sí, me gustó lo que él hacía. Y empecé, le dije, bueno, ¿sabes qué? Cuenta conmigo para lo que sea, ta, 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 ta. Luego, en el transcurrir del camino, conozco a la presidenta de Mawampi Venezuela, que es otra fundación. Con ella trabajé, me preparé, conocí Medellín, que no lo conocía, he obtenido más de 10 certificados en preparación sobre lo que es derechos humanos, lo que es migración, lo que es refugiado, todo lo que tiene que ver con ese transitar de cualquier persona salir de su país a otro, no necesariamente de migrantes venezolanos, ¿ok? Porque nos estamos preparando para ayudar a los venezolanos y cuando lleguen los afganos que van a venir también, ¿ok? Entonces, estuve preparándome para eso y dije, no, esto es lo mío. Y entonces ahora, después de casi, vamos a ponerle 4 años en Colombia, de los cuales 2 y algo tengo trabajando con migrantes, digo, esto es lo que voy a hacer. Y esto es lo que estoy haciendo. Y para adelante es que voy, porque mientras puedo ayudar a mi gente a demostrarle que sí se puede, que sí hay las herramientas y que podemos lograrlo y que dejar nuestro país en alto, ahí voy a estar. ¿Qué satisfacciones te ha dado lo que estás haciendo ahora? Luego de haber pasado por todo lo que nos has contado, de haberte ido del país solo con tus títulos, de llegar a lavar platos, luego a cocinar, luego quedarte en el aire por la pandemia y ahora y posteriormente haber tenido la fortuna de conectar con esta organización que te permitió además encontrarte con tu propósito de vida. Mira, es una satisfacción personal que de hecho me llena, yo me puedo ir, no tengo un peso y busco la manera de conseguirlo para poder ir,
porque a nosotros no son voluntariados, no nos pagan un sueldo mínimo, es porque queremos hacerlo, porque sí, te ayudan económicamente por ejemplo, en el Consejo Danés son 600.000 pesos, un poquitito más de la mitad del sueldo que se gana acá en Colombia. Con el Consejo Noruego no es un voluntariado, no se paga nada. Con ACNUR son 400.000, o sea, tú te pones a sumar de granito en granito y bueno, llegas a un sueldo mínimo y con eso sobrevives. Más no vives como millonario, pero sobrevives. Pero la satisfacción de yo poder ayudar y que cuando la gente me dice Dios te bendiga y te multiplique en salud, eso no tiene precio. No tiene precio. Ayudar a la gente y no, yo creo que las bendiciones es lo que ha hecho que a mí me vaya bien en todo lo que me proponga. Eso ha sido lo que no tanto el dinero, las bendiciones, porque se cierra una puerta pero se abren 1000. Entonces yo de verdad agradecida con Dios y la Virgen. Mercedes, para finalizar quisiera que nos dieras las señas para que las personas que nos están viendo, donde quiera que estén, puedan servir precisamente para replicar esta información, para conectarse contigo y con el trabajo voluntario que haces en Colombia. Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es tener la disposición y las ganas de querer ayudar, de transformar la idea que tiene el colombiano de lo que es el venezolano. Si tú tienes esas ganas, contáctame, ¿sí? Mi nombre es Mercedes Ortiz, mi número personal 300-539-9117, las redes sociales de la Fundación Beorcibecol, así lo vas a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, y escríbeme. Y ahí nos ponemos de acuerdo qué hay que hacer, porque voluntarios necesitamos muchísimos, pero todos tienen que tener la disposición y las ganas de ayudar y de cambiar esa idea, porque es algo que yo tomé de algún lado. Tu bandera es mi bandera y los buenos somos más. Entonces, los buenos somos más. Muchísimas gracias, Mercedes, por haber compartido en este espacio Hablemos de Derechos Humanos, promovido por Amnistía Internacional, tu testimonio, tu experiencia de vida y todo este arrojo con el que estás trabajando como voluntaria a favor de quienes lamentablemente se ven forzados a migrar de Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Yo me despido. Hasta el próximo Hablemos de Derechos Humanos.